y voy a poner en mute a todos, excepto cuando ustedes lo pidan que cambie. Bueno, entonces, la teoría de subastas, habíamos hecho una muy breve incursión. Básicamente, pues tiene un valor enorme en la medida en que sus aplicaciones son muchísimas. Y quizás tratando de cambiar un poco el camino que tomamos la primera parte de la presentación de la última clase, de pronto me gustaría mencionar cómo encaja esta teoría pues en general en la teoría económica y en la teoría pues de asignación de recursos. Entonces, la teoría de subastas es una teoría de asignación de recursos. Y en ese sentido, lo que me parece chévere es verla un poco a la luz de, pues también otras teorías de otros mecanismos de asignación de recursos. Entonces, tradicionalmente, para verlo de esta forma, que ustedes vean la importancia, las subastas es un mecanismo que voy a explicar los detalles de sus principales características, pero piensen en otros mecanismos y quizás voy a hacer una lista casi exhaustiva de los demás mecanismos que existen. El principal es el mecanismo de precio. Usamos precios para asignar recursos en la economía. El precio es la señal que le permite a los productores decidir cuánto producen, a los consumidores cuánto demandan de los bienes, y los recursos se asignan de alguna forma mediados a través de un mecanismo de precios. Hay otras formas de asignación de recursos, por ejemplo, las transferencias. Cuando un país o una persona le hace una donación a una fundación o cuando un país le hace una donación a una entidad de otro país, pues esos son formas de asignar recursos que se denominan transferencias. Hay otras que son, por ejemplo, el, el robo, digamos, o simplemente quitarle a una persona contra su voluntad un bien. Eso es también pues una reasignación de recursos basada pues en un mecanismo, digamos, violento. Hay otras como por ejemplo, creo que ya llevo como 4. Una quinta son las herencias. Estos son transferencias intergeneracionales que tienen, pues, digamos, una lógica un poco distinta a simplemente una transferencia como lo primero que mencioné, pero una herencia también es una forma de transferencia de recursos. Otra forma de transferencia de recursos es el emparejamiento entre diferentes, digamos, personas o bienes y personas. Por ejemplo, cuando estamos asignando un conjunto de estudiantes a las residencias de una universidad, o cuando estamos asignando órganos que son órganos que las personas han donado para que les sirvan a pacientes que tienen algún problema y que solamente mediante un trasplante, por ejemplo, una donación de un riñón o cualquier tipo de intercambio pues de órganos como tales, que hoy prácticamente o una gran cantidad de órganos se pueden pasar de una persona a otra, ojos, esa transferencia o ese emparejamiento entre la persona receptora y la persona que dona se hace de una forma muy interesante. Es también una asignación de un objeto o pues de un recurso en abstracto, si lo quieren ver, pero se hace típicamente sin apelar a un mecanismo de precios. Digamos, la gente aquí no se hace, el precio es tanto del órgano y entonces si la persona está dispuesta a pagarlo, pues lo puede comprar. No, no se hace de esa forma. Tiene unas características muy distintas, que desafortunadamente en este curso no tenemos el tiempo para estudiar esa teoría de emparejamiento, que se llaman mercados de emparejamiento, matching markets. Y esa es también una forma de asignación de recursos. Todas estas que he mencionado son bastante fundamentalmente distintas. Y por último,
voy a concentrarme en la nuestra, que es las subastas, como esta sería creo que la séptima forma de asignación de recursos de las que he mencionado anteriormente. Y voy a hablar entonces de las características entonces de propiamente esta forma de hacer las cosas. Entonces, eh, lo primero es que en el contexto de subastas, típicamente como mecanismo de asignación de recursos, no existe un precio que se conozca del bien, por ejemplo, que se va a subastar, sino que justamente al desconocer cuál es el precio o la voluntad, la disposición a pagar por ese bien que las personas tienen, el subastador, la persona que posee ese bien, va a querer justamente que ese precio se forme de una forma competitiva. Entonces, es un mecanismo muy interesante en el sentido que es un mecanismo de formación de precios. Si ustedes piensan todo lo que sucede en el mercado accionario, en el mercado bursátil, es una subasta también que tiene dos puntas, unos compradores y unos vendedores, y permanentemente están haciendo ofertas tanto para la oferta como para la demanda, y el precio se va formando y el precio está ahí hasta que alguien haga una transacción. Esos son los precios de transacción, pero siempre hay unos precios ahí permanentemente en los que se están ofertando y demandando las diferentes acciones, y es una subasta. Esta es una subasta pues compleja porque es en tiempo continua, permanentemente se están haciendo ofertas para comprar y para vender, pero si uno ve, es ahí donde se está formando el precio. Esa es la característica importante. Cuando uno va a vender un cuadro, entonces uno no sabe realmente cuánto están dispuestos para pagar por un cuadro que yo hice aquí mirando un paisaje, y eh, de pronto si el cuadro se vende con un fin, con el ánimo de ayudar a alguna fundación, pues eso va a motivar de forma distinta a las personas. Entonces, hablar de que el cuadro tiene un precio realmente depende muchísimo de la circunstancia, y uno apela a un mecanismo de estos con el fin de extraer información de las personas interesadas y que el precio se forme. Es un mecanismo pues universal y de alguna forma uno puede usar subastas, y se usan en el mundo entero para asignar bienes y servicios de toda índole, y el diseño de estos mecanismos o estos mecanismos como tal, este diseño de subastas como tal, pues típicamente se puede trasladar de un lugar a otro sin problema, el mismo tipo de mecanismo para subastar un bien totalmente diferente. Otra cosa interesante pues es que no depende del la persona o el individuo o la firma específicamente, se pueden hacer perfecto, y la mayoría de los casos pues son mecanismos que son anónimos. Uno está interactuando con otros participantes de la subasta, pero la persona exactamente con la que uno está interactuando pues no importa. Esto también pues es relevante para que haya cierta universalidad y se pueda llevar a otros mercados y a otros contextos. Entonces, yo diría que si toca resaltar la característica más importante de esto, es que cuando uno quiere asignar un bien, comprar, vender un bien, y no se tiene muy claro el precio al que esto se debe hacer, pues se acude a una subasta para que el precio se forme, y esa es la gran virtud. Por otro lado, eh, hay una taxonomía básica, una forma de dividir esta literatura en general, que es la siguiente. Eh, por un lado están las subastas de un único bien, vamos a llamar esas subastas unitarias, y esas son las subastas típicas que estamos acostumbrados. Se subasta un cuadro en la Casa Christie's, y las subastas en general de arte son típicamente, solamente hay ese bien, y no es que haya muchos boteros iguales, un mismo cuadro botero, o muchos cuadros de Picasso, el mismo cuadro, solamente hay uno. De hecho, eso le da mucho más valor, y listo, se subasta eso, y eso es la unidad que se está subastando. Ahora uno puede pensar en subastas de múltiples unidades. Voy a conectar un segundito el tablerito que se me olvidó, pero esto es un segundo nomás.
Listo. Entonces, el caso multiunidades es uno de los más comunes en la asignación de bienes de mucho interés en diferentes sectores económicos. Por ejemplo, cuando el gobierno está subastando sus bonos, porque se asignan a través de una subasta que la administra el Banco de la República, lo que el bono puede tener un valor nocional, no sé, 1.000 millones de pesos, digamos algo, o 100 millones de pesos. Entonces uno puede comprar uno, dos, tres, cuatro bonos o puede comprar muchos otros bonos y pues lo que uno oferta es la tasa de interés que uno quiere recibir por prestarle ese dinero al gobierno. Entonces, la unidad aquí pues es como el valor nocional de mínimo de los bonos y pues uno compra en diferentes cantidades de esa unidad. Entonces, por eso decimos que es una subasta de múltiples unidades. En ese caso, las ofertas que hacen los agentes, y por eso es muy importante saber dividir, porque eso va a determinar cómo participan los agentes en esa subasta, pues la forma como lo van a hacer en este caso es diciendo no cuánto están dispuestos a comprar de bonos y a qué tasa, sino si pueden dar es como toda una curva de demanda. Entonces pueden decir, los primeros bonos estoy dispuesto a pagar, estoy dispuesto a que me paguen tal tasa de interés, o piensen pues en un precio, el precio que estoy dispuesto a recibir el bono, a pagar por el bono es tanto. Si me dan otra cantidad de bonos, entonces ya tengo una disponibilidad distinta. Si me dan muchos bonos, pues ahí entonces ya el precio va a ser diferente. Entonces piensen que uno le interesa mucho comprar los primeros bonos que uno quiere tener. Uno está dispuesto a pagar bastante por ellos, es decir, que el gobierno le pague a uno una tasa de interés bajita. Pero ya si usted le presta mucha más plata al gobierno, es decir, comprando más bonos, otras unidades de bonos adicionales, pues entonces ya usted ya le prestó una plata al gobierno con los primeros bonos que compró, entonces ahora usted realmente ya quisiera que pues, le pagaran una tasa de interés relativamente más alta. Y así sucesivamente, entre usted más coloque, pues quizás va a requerir una tasa de interés más alta porque pues ya le ha prestado mucho y se está quedando usted sin recursos y entonces esos son los últimos recursos que usted tiene para prestar y puede darse el lujo de prestarlos cada vez a una tasa de interés más alta. Eso que acabo de decir para bonos aplica para una gran cantidad de casos en los que hay una unidad mínima que se está transando y simplemente varias unidades de esas son algo que usted potencialmente puede ofertar y por lo tanto en estos casos de múltiples unidades usted no solamente oferta por una unidad sino por varias unidades y lo hace a través de una curva. Eso lo vamos a formalizar en unos minutos. Eso pasa también, por ejemplo, en el sector eléctrico. En el sector eléctrico salen las firmas a ofertar la cantidad de energía que van a ofrecer y entonces aquí la energía es cuánto es mi disponibilidad a producir, es lo que dice la firma para una hora específica y da diferentes cantidades para las diferentes horas y su oferta es diferentes cantidades de generación de energía. Y en el caso de Colombia, ellas ponen un precio que es válido para todas las horas. Eso pues hace que esto sea una mezcla extraña en la que se determinan unas cantidades por hora como la oferta, pero el precio que se oferta es uno solo para todas las horas. Anteriormente, hace unos años, era distinto, era para cada hora había una cantidad y un precio. Entonces, ahora, estos ejemplos que acabo de dar, en ellos toda la unidad es idéntica. La unidad es, por ejemplo, en el caso de los bonos, pues un bono con valor nocional de 100 millones y otro bono con valor nocional de 100 millones, pues son lo mismo. Por eso se dice que son dos unidades, dos veces la misma unidad.
y la unidad es una sola, simplemente se están subastando múltiples de esas unidades. Pero hay casos mucho más sofisticados. Por ejemplo, usted quiere subastar el espectro electromagnético o quiere, como se ha hecho en Colombia y se ha hecho en muchos países del mundo. Esos son de los ejemplos más famosos de subastas. O quiere, por ejemplo, subastar las rutas para el transporte público en una ciudad como Londres. Bueno, voy a dar un ejemplo muy concreto del caso de Colombia. Usted quiere subastar las diferentes localidades de Bogotá para la recolección de basuras. En este caso, pues es una licitación, se trata pues de que prestar el servicio al precio más bajo. Pero el punto es que usted, y esto no es exactamente parte del diseño que se hizo acá en Colombia, pero pues la lógica es la siguiente. Si usted participa de la subasta en una localidad, llámese eso una unidad, entonces, si usted tiene oportunidad, como aquí en Colombia se permitía, que usted tenía que, de hecho, poner oferta por varias localidades, pues la localidad que le quede al lado es una localidad donde usted está también proponiendo recoger basuras, pero no es lo mismo que usted recoja basuras en Kennedy y en Usaquén, porque le queda totalmente separados por ejemplo, las bodegas o los lugares donde almacena, los talleres, etcétera, etcétera. Entonces, una unidad al lado de otra, o más bien una localidad al lado de otra, pues es algo conceptualmente muy distinto que esas mismas dos unidades, pero totalmente separadas. Eso es lo que llamamos entonces múltiples objetos. Cada una de esas localidades es un objeto. Se pueden estar subastando múltiples objetos. Usted puede estar poniendo una oferta por cada uno de esos objetos. En general, se permite que usted subaste por objetos en conjunto, lo cual hace también que se sofistique mucho, porque esas se llaman subastas de paquetes. Usted dice, este paquete, es decir, estas dos localidades o estas tres en esta configuración, son las que yo quisiera hacer la recolección de basuras por este precio. Entonces, estoy simplificando un poco el caso y llevándolo más allá pues, del caso de Bogotá, pero es así como funciona, por ejemplo, las rutas de transporte en Londres. Se subastan varias rutas y usted puede hacer paquetes de rutas por los cuales quiere hacer una oferta para prestar el servicio en esas rutas. Y tener una ruta separada de otra, pues es muy diferente a tener las dos rutas muy cerca. Y el valor que tiene ganarse dos rutas de una sola es muy diferente al valor que tiene ganarse cada una de ellas por separado. Entonces, bueno, eso explica un poquito las formas principales de dividir la teoría o hacer una taxonomía de la teoría, que es por tipo de bien, por la estructura de información. Aquí voy a apelar un poquito a lo que estudiamos de juegos de información incompleta. Los juegos de información incompleta son la base teórica de la teoría de subastas y como tal, lo que discutimos en ese momento sobre estructura de información, independiente o estructura de información afiliada o correlacionada, pues esa misma discusión es la que da origen aquí en la teoría de subastas a cuando una subasta es de información independiente o de información afiliada. Nosotros vamos a estudiar principalmente subastas de información independiente y pues cuando explique los primeros modelitos, ustedes van a ver dónde estoy utilizando eso. Recuerden que la estructura de información independiente pues es básicamente que todos los agentes utilizan o que la prior de Harsanyi es el producto de unas distribuciones sobre el espacio de tipos de cada uno. Entonces, cuando yo voy a evaluar cómo le sale a los demás su información, pues simplemente utilizo el producto de las distribuciones de todos los demás. Bueno, esto de hecho podría ilustrarlo aquí, un segundo. Para recordarles eso que lo vamos a usar mucho. En este caso de aquí, pues lo que estamos diciendo es que la prior de Harsanyi es un producto de distribuciones de probabilidad y que cuando yo voy simplemente a valorar la información o cómo sale
cuantificar la incertidumbre sobre la información de los demás, pues yo simplemente hago el producto de las distribuciones de probabilidad de todos los demás. Por último, y aquí también, lo que estudiamos en juegos de información incompleta nos ayuda a entender qué es información privada, interdependiente y común. El ejemplo por excelencia aquí es las subastas de obras de arte, porque típicamente ahí lo que interviene es la valoración privada o la valoración muy particular que del objeto que se está vendiendo tiene un coleccionista de arte, por ejemplo, o una persona que comercializa arte. Y valoración común, que es como un extremo, es, por ejemplo, el caso de deuda pública, bienes que tienen mercado secundario. Y pues eso es porque cuando decimos común, quiere decir que el valor es común para los agentes que están participando de la subasta y ese valor común se realiza o se observa en el mercado secundario. Pero como ese mercado secundario de pronto nos ha abierto en el momento en que se hace la subasta, entonces los agentes tienen una valoración que puede diferir entre ellos, pero pues que en el fondo es una aproximación a ese valor que va a ser cuando se realice el mismo valor para todo el mundo. Entonces, ese es el caso de valoración común. Entonces, ¿qué tiene, por ejemplo, un mercado secundario clarísimo? Pues los títulos del gobierno. Se subastan inicialmente y después se pueden ir a transar al mercado secundario. El día siguiente se comienzan a vender esos títulos como cualquier otro título. Bueno, esto es una clasificación básica. Ahora quisiera que habláramos de algunos tipos de subastas, sin irme a detener demasiado, porque voy a hablar mucho de esto pues, con detalle algunos, pero primer precio, ¿en qué consiste una subasta al primer precio? Entonces, concentrémonos en subastas unitarias, por favor. Las subastas, es decir, solamente se está subastando, digamos, un cuadro. Y primer precio es todo el mundo. ¿Y qué quiere decir? Además, cerrada, quiere decir que en un sobrecito, usted escribe cuánto está dispuesto a pagar por el cuadro, le envía eso al subastador, el subastador abre los sobrecitos de todo el mundo, el que tenga el precio más alto gana el cuadro y además paga lo que dijo que iba a pagar en el sobrecito. Segundo precio, entonces esto me pone ya bien interesante. Segundo precio, se hace lo mismo, es cerrada. Usted manda su papelito con la cantidad que está dispuesta a pagar por el cuadro. El subastador toma los papelitos de todo el mundo y mira quién tiene el precio más alto. Y el que tenga el precio más alto se gana el cuadro. Sin embargo, no paga lo que él dijo que iba a pagar, sino que paga la segunda más alta de las ofertas que se hicieron en los papelitos. Pregunta Santiago, ¿en Colombia también sucede así en el transporte? No, en Colombia, que yo sepa, las rutas no se licitan de esa forma. Por lo menos hasta donde tengo conocimiento yo, no se hace así. No, era una afirmación. O sea, en ciertos sectores del transporte también se hace eso de los paquetes o vecindades por regiones. Pero ¿y en cuál? Que yo no conozco. En el transporte especial, digamos, las licitaciones públicas con ciertas entidades del Estado tienen contratos de macroregiones. Ah, Entonces uno licita para regiones que están como vecindades y hay un montón de cosas ahí respecto a capacidades instaladas que ya tienen las empresas regionales. buenísimo. Sí, listo. No conozco ese tipo de asignación de esas rutas, pero buenísimo. De resto, paquetes creo que se hace, tal vez se ha hecho cuando se han subastado
el espectro para radio de emisoras regionales. Si no estoy mal, se hacían también algunos paquetes, pero no tengo total claridad sobre eso. Santiago pregunta, ¿por qué un subastador ejecutaría un segundo precio en vez de un primer precio si tendría más beneficio con primer precio? O ese mecanismo puede hacer que suban las ofertas. Esa es la pregunta del millón, Santiago. Justamente cuando las personas conocen que el mecanismo con el que se va a ofertar, se va a decidir cuánto se paga por el cuadro, si la gente le dicen es primer precio o le dicen que es segundo precio, las personas van a cambiar completamente la forma como ofertan. Y lo que vamos a estudiar en este curso es precisamente cuál es la forma óptima de hacerlo en cada formato distinto de subastas y qué implicaciones tiene, si realmente uno oferta más o oferta menos, si uno acaba pagando más para el subastador o acaba pagándole menos, si la probabilidad de uno mejora o no, etcétera. Todas esas son las grandes preguntas que vamos a resolver aquí. En este caso concreto, pues vas a ver más adelante te voy a mostrar cómo son los equilibrios, tanto en primer precio como en segundo precio. Y lo que es súper interesante es que realmente, bajo ciertas condiciones que vamos a anunciar muy claramente después, para el subastador es casi indiferente si se usa primer precio o si se usa segundo precio, en el sentido de que su ingreso esperado, lo que él espera, eso es una variable aleatoria porque él no sabe exactamente cuánto va a ganar al vender el cuadro, pero lo que él espera ganar en ambos formatos es el mismo. Y pues ahí está pues digamos, tengo que desarrollar todo el formalismo necesario para explicar eso. Intuitivamente, sucede lo siguiente, como para que se vean un adelanto de cuál es la intuición que está aquí en juego. Esto que acabo de decir a propósito es uno de los grandes resultados de la teoría de subastas. Se conoce como el teorema de equivalencia del ingreso esperado para el subastador. Lo demostró Vickrey por la primera vez y pues Vickrey por este trabajo que hizo en esto pues recibió un premio Nobel y la intuición es esta: en primer precio usted no oferta tan alto cuanto la valoración que usted tiene del objeto, porque si usted llega a ofertar lo mismo que su valoración y en caso de que se llegue a ganar el cuadro, digamos, pues usted paga exactamente su valoración. Y en ese sentido, lo que usted hace, pues la utilidad neta para usted es cero, pues si usted lo valoran tanto y pagó tanto, pues digamos que neto, el pago neto es cero. Ahora, ante esa situación, ¿usted qué hace? Usted oferta un poco más bajito para que primero tenga una probabilidad alta de ganar y en caso de ganar, pues usted tenga un beneficio neto, porque en ese caso la valoración sería superior a lo que usted le toca pagar. Entonces, de ahí surge, digamos, esa es la utilidad que usted espera cuando participa en la subasta al primer precio. En segundo precio, lo que vamos a ver en un minuto es que usted oferta lo suficientemente alto como para garantizar ganar, pero lo que vamos a ver es que aquí sí usted oferta tan alto cuanto su valoración, porque si usted llega a ganar, a usted no le toca pagar lo que usted dijo, sino la segunda más alta, que es un poco más bajita que su valoración, porque usted ofertó su valoración. Entonces, bueno, ya voy a explicar todas esas cosas con más detalle, pero si ustedes ven, lo que acabo de explicar es que en ambas, lo que acaba recibiendo el subastador es un poco menos que la valoración de las personas que estaban, que la valoración más alta, la valoración del ganador. Y en ese sentido, como ambas son un poco menos, de hecho terminan siendo equivalentes en ingreso esperado para el subastador.
La cooperación para los agentes es un tema complicadísimo que no vamos a discutir demasiado en el curso, pero digamos que es una de las grandes dificultades que se presentan en la práctica. Entonces, pues bueno, hay algunos mecanismos como basados también en mercado o en juegos que se hacen con anterioridad a la subasta y posterior a la subasta, que buscan también que los agentes no tengan incentivos a juntarse para hacer ofertas concertadas entre todos ellos. Pero por ahora vamos a suponer que esa no es la situación, que ellos no se juntan para cooperar, sino que en efecto compiten entre ellos. Eso es clave. Bueno, la subasta inglesa es una subasta que consiste en lo siguiente. Se llama abierta porque los agentes van a ir mostrando la oferta que ellos o van a ir mandando de alguna forma una señal de lo que ellos están dispuestos a pagar por un cuadro. Entonces, en la inglesa, esta es la subasta, digamos, muy más conocida de todas, que uno se imagina al señor con una especie de martillito que va a determinar cuándo se acaba la subasta, pero que fundamentalmente es, entonces, y voy a dar la versión pues así coloquial, o la versión pues muy sencilla de la subasta, y después les voy a poner un detallito para que ustedes entiendan algo que vamos a necesitar después. Aquí el poder de mercado pues podría verse reflejado en que algunos participantes tienen más ingresos que otros y podrían eventualmente hacer ofertas sin ninguna restricción a sus recursos. Entonces, eso sí les daría como una mayor poder de, digamos, de competencia o mayores posibilidades en la subasta que otros que tengan restricciones de recursos. Pero eso tampoco lo vamos a suponer. Vamos a permitir, el caso sencillo, que ya nos va a enseñar muchas cosas, es suponer que las personas tienen una valoración de lo que se está subastando. Esa valoración vamos a suponer que es privada, como en el caso típicamente de los cuadros, y que tienen los recursos económicos para llegar tan alto cuanto a la valoración que ellos tienen de lo que van a comprar. Entonces, ese también es un supuesto simplificador, pero no es muy difícil, por lo menos el caso en el que los agentes tienen restricciones de recursos, pues podríamos eventualmente analizar un caso como esos. Eso de pronto lo podemos hacer en un taller. Bueno, entonces en la subasta inglesa, pues ¿cómo comienza? Ahí están subastando el cuadro y entonces el subastador dice quién está dispuesto a pagar 100,000 pesos por este cuadro y todo el mundo levanta la mano. Todo el mundo quiere comprar ese cuadro por 100,000 pesos. Después él pasa a 1,000,000 de pesos, entonces ya después cuando dice 1,000,000 de pesos, pues a algunas personas ya les parece muy caro el cuadro, bajan la mano unos y otros 3 personas siguen en la contienda porque están dispuestos a pagar más de 1,000,000 de pesos. Comienza a subir el precio y subir, cada vez lo va subiendo con unos rangos un poco más pequeñitos, y cuando llega de pronto a 2,400,000 pesos, ya quedan solamente 2 personas en el salón, si quieren, dispuestas a pagar más de 2,400,000 por ese cuadro. Y en el momento en que él continúa subiendo ese precio, eventualmente uno de ellos se retira y el único que queda dispuesto a pagar el precio que están ofreciendo el cuadro, pues esa es la persona que es ganadora de la subasta y paga pues ese último precio que se fijó, que el subastador fijó como el precio del cuadro. Entonces, la forma de pensarlo que nos sirve a nosotros para simplificar algunos análisis después es que cuando en el cuadro, cuando en la subasta comienza el subastador diciendo quién está dispuesto a pagar 100,000 pesos por este cuadro, todo el mundo levanta la mano y la mano se queda arriba o usted se queda en el salón hasta tanto usted ya no esté dispuesto a pagar el precio al que se está ofreciendo el cuadro.
Entonces, si yo, por ejemplo, tengo una valoración de 1.000.000 de pesos del cuadro y van 900.000, entonces yo sigo con la mano arriba diciendo yo estoy dispuesto a pagar 900.000, 950.000, pero con toda seguridad, cuando llegue ya al 1.000.000 de pesos la valoración, yo ya bajo la mano, pues en ese momento ya es indiferente ganarme o no el cuadro y sin duda yo no estoy dispuesto a continuar en la subasta porque en caso de ganar a un precio más alto, pues en realidad eso me va a dar una utilidad neta negativa. En conclusión, la versión de la subasta inglesa que vamos a proponer en este curso o vamos a considerar como el formato estándar para esta subasta es uno en el que todo el mundo mantiene la mano levantada hasta tanto ya no esté dispuesto a participar. Eso, pues, digamos, es relevante en la medida en que uno puede ver quiénes están en la subasta todavía dispuestos a continuar la contienda. Sería muy, digamos, sería diferente o ligeramente distinto si todos pudiésemos simplemente estar así y entonces el subastador dice, ¿quién está dispuesto a pagar 100.000 pesos por esto? Entonces dos personas dicen, yo, o dos personas levantan la mano, y entonces como ya dos personas levantaron la mano, no se sabe, y se puede seguir subiendo el precio, pero no se sabe si más de dos personas estaban dispuestas o más de 20 personas. Y así, cuando ya llega el cuadro a 3.000.000 de pesos y todos seguimos en el salón y no se sabe quiénes son los que están compitiendo hasta el final, sino que algunos han quedado callados todo el tiempo, pues eso sería un formato, una forma un poquito distinta de esta versión que acabo de explicar. Pero esta versión que acabo de explicar pues es bastante natural. Digamos. El que no esté interesado en comprar el cuadro a tal precio, dice el subastador, favor retirarse del salón o favor baje la mano. La subasta holandesa, que es muy común en cantidades de cosas, flores en Holanda se subastan y asimismo, pues esto es súper común, versiones de esto, por ejemplo, en el sector eléctrico, para subastar energía firme, que bueno, es una subasta un poco más compleja, pero es una versión de esta subasta. Consiste en que el precio comienza altísimo. El subastador dice, este cuadro lo va a vender en 10 millones de pesos. ¿Y quién está dispuesto a comprarlo por 10 millones de pesos? El cuadro está tan alto el precio que nadie está dispuesto a pagar ese valor. Entonces el subastador llega y le baja 9 millones. ¿Quién está dispuesto a comprar este cuadro por 9 millones? Nadie. Comienza a bajar el precio cada vez un poquitico más lentamente hasta que llega un momento en el precio que llega una persona y levanta la mano y dice, yo me llevo el cuadro por ese precio. Esa persona que levanta la mano se lleva el cuadro y paga ese precio que aparece ahí. ¿Se queda una pregunta? Sí, Julie, las subastas que llaman subasta inversa, pues son licitaciones. Entonces, por ejemplo, una licitación que se hace permanentemente, pues en la Bolsa Mercantil de Colombia, es que, por ejemplo, fuerzas militares o Ministerio de Educación Nacional, Ministerio de Educación quiere comprarnos computadores y las fuerzas militares quieren comprar sus uniformes. Entonces tienen que comprar 20.000 botas, 30.000 botas. Y la forma pues que se diseña eso es similar a una subasta inglesa, pero solamente que es hacia abajo. Entonces, comienza con un precio, bueno, aquí vamos a tener que diferenciar, en el caso de la bolsa mercantil, la subasta es abierta y la idea es que el que presta el servicio o el que hace los uniformes con ciertos estándares de calidad, pues el producto, digamos que debe quedar bien definido. El que hace el producto que el gobierno quiere y las unidades que el gobierno quiere, el que lo haga más barato, en principio, es el ganador. Entonces, si fuera cerrada, sería escribir en un papelito. Muchas veces se hace así. Por ejemplo, cuando uno compite para hacer una consultoría, pues todo el mundo quiere que el estándar sea el mismo, pero pues que el precio sea el más barato. Entonces, escribimos en un papelito, mi oferta económica para hacer esa consultoría es 200 millones de pesos. Y reciben los papelitos y pues gana el que
tenga el valor más bajito entre los papelitos, y ese es el valor que se le paga a la persona que va a hacer la consultoría o va a proveer del servicio al gobierno. Entonces, pues bueno, si fuera una versión abierta, sería quién está dispuesto a a venderle estos uniformes a las fuerzas militares. Cada uniforme lo paga las fuerzas militares a 80.000 pesos y todo el mundo quiere vender ese uniforme a ese precio. Pero después comienza a bajar el precio, 70.000, 60.000, y ya muchas menos personas quieren hacer ese trabajo por ese precio. Al final, apenas queda un competidor, ese competidor es el que hace los uniformes a ese precio. ¿Está claro, Julie? Bueno, entonces lo que sí quisiera dejar claro es que si comenzamos a hablar de licitación y de subastas al mismo tiempo durante todo lo que viene, nos podemos llegar a confundir. Porque vean lo que acabo de hablar, que el precio comienza alto y comienza a bajar, y al final es la persona con el precio más bajito, la persona que está dispuesta a darle el servicio a alguien, o al gobierno o al ministerio, el que sea. Y esa es una versión abierta de una licitación, y no es holandesa, es inglesa. Entonces, como no quiero que nos enredemos con esto, no sé si me están entendiendo la diferencia, concentrémonos por ahora solo en subastas. ¿Para qué? En subastas es precio más alto, es lo que quiere el que está subastando. Y la inglesa comienza el precio a subir y la holandesa comienza el precio a bajar. ¿Bien? ¿Está claro? ¿Está ahí todo el mundo? ¿Vamos bien? Bueno, estas subastas que acabo de mencionar, les vamos a dedicar todas la clase de hoy, la que viene totalmente a esto, y la clase de la próxima semana se las vamos a dedicar a versiones de esto. Estas son unitarias, la próxima semana vamos a ver multiunidades. Pero de nuevo van a ser básicamente estas, las vamos a ver la clase pasada, la próxima clase. Sin embargo, quiero solo, y voy a ir rápido, hay un universo infinito de ideas de cómo se podría subastar un bien. Por ejemplo, en vez de decir que se paga el segundo precio más alto, perfectamente se podría decir se paga el tercer precio más alto. Esta es una subasta curiosa, tiene unas propiedades interesantes que ustedes van a estudiar en los talleres, pero es perfectamente una posibilidad. Todo el mundo manda sus ofertas, se cogen los papelitos, el papelito que tenga la oferta más alta gana, pero paga el tercer precio más alto. Es bastante curioso, bastante interesante. Esta es súper interesante. A veces estos mecanismos de subasta se utilizan para estudiar otros fenómenos totalmente distintos. Por ejemplo, ¿todos pagan? ¿En qué consisten? Consiste en que todo el mundo hace una oferta por comprar el cuadro, pero se reúnen las ofertas, el ganador es aquel que ofertó más alto, pero no es el único que paga. A todo el mundo le toca pagar por haber hecho la oferta. Entonces, esta se llama Todos Pagan. Súper interesante. Una que se llama la guerra del desgaste. Si ustedes piensan en un grupo, bueno, esta antes de continuar, esta por ejemplo se puede utilizar para modelar una carrera a la presidencia. En una carrera a la presidencia, los diferentes candidatos todos hacen un esfuerzo enorme, esa es su oferta, para eventualmente ganar la presidencia. Digamos que el que más oferta o el que más invierte recursos en la campaña es el que termina ganando, pero todos los demás terminaron pagando porque pagaron por el costo de haber participado y haber hecho el mejor esfuerzo para llegar hasta el final, pues termina siendo también
una forma de, pues, de una subasta todos pagan, digamos, el que más se esforzó fue el que ganó, pero todo el mundo pagó el esfuerzo por llegar hasta donde alcanzó. La guerra del desgaste es algo similar, si ustedes piensan en un grupo de animales persiguiendo una presa, un grupo de leones, y se ha utilizado pues para modelar fenómenos de competencia en el ámbito de animales. Para cazar una presa, pues entonces todos compiten por lograr alcanzar la presa y el ganador es el que más esfuerzo hace y pues los demás les toca pagar el esfuerzo. Todos hacen un esfuerzo, el ganador, ¿qué es lo que logra? El ganador logra la presa apenas haciendo un esfuerzo marginalmente mayor que el segundo que hizo mayor esfuerzo. Entonces, bueno, eso es una forma de subasta que se llama, bueno, de mecanismo, digamos, para entender ciertos fenómenos que se llama guerra del desgaste. Y, por ejemplo, las loterías no son subastas. Eso es algo importante, por lo menos no son subastas en el sentido que aquí estamos estudiando, porque las loterías no gana el que más oferta. Si yo me compro 200 millones de pesos en baloto, pues hay una probabilidad mejor, una mayor probabilidad de que yo me gane el baloto, pero pues una persona que solamente invirtió 5.000 pesos en el tiquete del baloto, puede ser que se gane la subasta y pues su inversión fue sustancialmente menor. Entonces para nosotros, lo que vamos a llamar subastas es lo que se llamaría una subasta estándar, y las subastas estándar, la característica es que el bien se asigna al que oferta más alto. Ahora, una cosa muy distinta es cuánto paga, pero sí tiene que asignarse al que oferta más alto. Bueno, vamos bien, estas son como las y conceptualización y ubicación así más general de la teoría. Ahorita vamos a comenzar a estudiar pues ya un modelo específicamente para entender esto. Bueno, antes del modelo, quisiera solamente llamar la atención sobre, incluso ya vi algunas preguntas. Aquí hay una pregunta sobre licitaciones de Felipe que me la pasé, que de pronto no entendí muy bien el comienzo. ¿Cómo se evita que los corruptos tengan incentivos a dar el menor precio solo para ganar la licitación y robar? Bueno, eso es muy buena pregunta. Es justamente lo que muchas veces ocurre en Colombia, que existe y bueno, y en muchos países del mundo, que a pesar de que se adjudique el bien y se haga un contrato con el que va, por ejemplo, a ejecutar una obra, pues siempre el ejecutor de la obra se le permite, por circunstancias de fuerza mayor, entrar en una renegociación con el Estado, porque puede argumentar que en el momento de la licitación pues se desconocían aspectos muy importantes, que se hizo una estimación muy mala de la demanda y que el gobierno no ha cumplido, por ejemplo, con hacer cierto tipo de obras que son complementarias a las obras que uno está haciendo. Si usted está haciendo una doble calzada hacia los llanos orientales y si es un requisito o es una condición para poder hacer esto, que el gobierno arregle con los diferentes propietarios por donde va a pasar la doble calzada y usted pueda en efecto entrar a hacer la obra, o que el gobierno garantice ciertas condiciones de seguridad, digamos, por ataques de la guerrilla. Entonces, cuando usted se gana la licitación, usted se la gana, sí, teniendo conocimiento de toda esa incertidumbre, pero pues tampoco pueden, digamos, la licitación se lleva a cabo y esa incertidumbre se incorpora, pero ya en el momento que se comienzan a ejecutar las obras y comienza a pasar el tiempo, pues estas cosas pueden ser mucho más dramáticas que lo que inicialmente se pensó. Pues si bien se interioriza parte de esa
potencial externalidad negativa que puede existir hacia futuro, pues llega un momento en que el contratista puede decir, vea, es que yo todavía no puedo terminar de construir porque seguimos sin los permisos ambientales, a pesar de que hemos cumplido con todo, etc. Todo tipo de argumentaciones pueden existir, o la guerrilla comenzó a atacar más de costumbre en una parte del territorio, y entonces el contratista va y le dice al gobierno, vea, yo no puedo hacer la carretera por este valor. Entonces, eso en ocasiones es razonable, pero en ocasiones esa posibilidad de renegociar, pues históricamente también se ha utilizado para manipular en extremo las licitaciones, porque bajo la premisa y anticipando que el contratista puede negociar con el gobierno, renegociar por cierto tipo de características, bajo cierto tipo de condiciones, pues muchos participantes contratistas se ofertan muy bajito, simplemente para ganársela, incluso a pérdida, con el fin de después buscar una renegociación de cualquier forma y obtener los ingresos adicionales que pues no pudo garantizar en la licitación inicial. Eso suele suceder. Para eso entonces hay varios mecanismos, unos, en mi opinión, inadecuados, pero muy comunes, que son basados en un diseño que tiene que ver con acercarse al promedio, y no es el más barato, sino el más barato, pero que está cerca al promedio. Eso lo vamos a ver. De hecho, eso haría que eso no sea una licitación estándar, o no sea, en el sentido que acabo de decir, no gana el que oferta más bajo, sino gana uno que oferta bajito, pero no tan bajito. Entonces, hay ciertas formas de controlar eso. La otra es unos filtros muy estrictos para aquellos que se les permite participar en la subasta. Entonces, básicamente se les construye un score de calidad del contratista que es serio, que no renegocia sino en casos extremos, etcétera, etcétera, y solamente después de pasado de ser uno calificado como eso se me olvida el nombre en este instante, pues, calificado como un potencial competidor, pues entonces ya se hace la competencia de la licitación sobre un conjunto muy selecto de contratistas. Bueno, eso, Miguel, yo no sé si le expliqué eso a Julio, a quién se lo expliqué, pero ahí está. Santiago, ¿sí? ¿Pregunta? Al respecto, un poco como para terminar eso, su punto, pero usted está hablando, cuando usted dijo eso de la media aritmética baja, que es básicamente el mecanismo, esos son más bien mecanismos de evaluación, más que una subasta, entendería yo, porque es como un mecanismo de asignación diferente a una subasta al respecto, porque ya hay los incentivos de los agentes no va a ser a dar un precio mayor o a dar un precio menor, independientemente de cómo sea, sino el incentivo va a ser guiado por un mecanismo de evaluación diferente. Eso es lo primero. Y al respecto de lo otro, pues con lo que usted dice, de hecho, digamos, la bolsa mercantil solicita la creación de garantías bajo ciertos contratos. Con eso uno se cubre de que de que haya una liquidez suficiente o algún tipo de garantía alrededor del cumplimiento del contrato. Y no es la única manera, sino también hay garantías que se piden desde la presentación de las ofertas. Bueno, listo. Con respecto a lo primero, de acuerdo, no es una licitación o subasta en el sentido que vamos a estudiar aquí en el curso, pero sí la estudiamos como un mecanismo de asignación de recursos digamos, en la teoría general de subastas. Ese tipo de mecanismos basados en el promedio es parte de lo que hacemos, a pesar de que no es una subasta estándar como las que vamos a estudiar aquí. Pero como mecanismo de asignación de recursos, pues digamos que aplicamos la misma teoría de juegos de información incompleta
y sí tiene como propósito controlar por calidad. Es un mecanismo de mercado que controla por calidad. Entonces, la idea es excluir de una licitación a personas que están ofreciendo hacer la obra por precios absurdamente bajitos. Y eso es una forma de hacerlo, digamos, transparente mediante las ofertas. Y pues evitando que también manipulen el mercado, en fin, eso es como estándar en licitaciones de obras públicas. De hecho, yo les voy a dejar una lectura sobre exactamente ese mecanismo. No solamente se utiliza pues en la bolsa mercantil y el gobierno para hacer licitaciones, también en las empresas privadas he visto que utilizan eso para la compra de servicios. Con respecto al segundo punto, las garantías son, pues me parece que son más mecanismos de seriedad de la oferta o de cumplimiento, pero las renegociaciones pueden ir más allá de, digamos, no están necesariamente relacionadas con las garantías, es con lo que yo digo, digamos, la realización de un evento absolutamente incierto o que había mucha incertidumbre y es muy perjudica en exceso al contratista. A pesar de que tenga constituidas unas garantías, el gobierno se ve en la necesidad de entrar en una negociación con el contratista eh, porque ejecutar las garantías no le va a garantizar lo que él necesita, porque el evento afecta no solamente al contratista, sino al gobierno mismo. Pues ataques de la guerrilla. Yo pude haber puesto todas las garantías del mundo para el cumplimiento de mi obra. Y si por alguna razón yo dije, no, yo no quiero hacer ya más esta obra, me aburrí, entonces me ejecutan las garantías y digamos que de esa forma el gobierno recupera lo necesario para continuar con la obra. Pero si es por puros ataques, por problemas de violencia, etcétera, etcétera, pues ahí no vale ejecutar unas garantías porque igual el gobierno sigue el mismo problema. Entonces se ve la necesidad de renegociar con el contratista. Y ahí es donde típicamente los contratistas sacan ventaja. ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. Bueno, las preguntas fundamentales que venían aquí incluso preguntando es, primero, esto van a ser juegos, van a ser un juegos bayesianos o van a ser, sí, van a ser juegos de información incompleta, que aquí lo modelamos como un juego bayesiano. La pregunta clave ahí es si existe un equilibrio en esos juegos, un equilibrio de Nash bayesiano, así como estudiamos anteriormente la semana pasada. Es clave saber si esos juegos tienen equilibrio, porque si no tienen equilibrio, pues son subastas donde no tenemos una forma de predecir o de describir cuál va a ser el resultado de la interacción entre subastador y los participantes de la subasta. Entonces es clave poder saber si existe equilibrio, así como era clave saber si había equilibrio de Nash, si había equilibrio perfecto en su juego, si había equilibrio secuencial. Siempre es clave preguntarse si existe un equilibrio. Uno se quiere preguntar sobre la equivalencia en diferentes formatos, por ejemplo, primer precio, segundo precio, subasta inglesa, etcétera. Uno se quiere preguntar si, y como me quedan creo que me quedan 3 minutos, ¿no? Bueno, sí. Entonces, voy a terminar esta diapositiva y ya comienzo la próxima clase con el modelo estándar a desarrollar la parte ya más formal del modelo. Entonces, la otra parte que uno se pregunta que es clave es si hay equivalencia en la asignación de recursos. Es decir, si en un formato de subasta, si usted es potencialmente el ganador, ¿será que en el otro formato de subasta usted también puede ser el ganador? Voy a dejar un ejemplo ridículo, pero si tuviese algún elemento de aleatoriedad, el mecanismo de asignación de recursos, pues claramente, digamos, uno en el cual es primer precio versus uno en el cual es algún mecanismo de aleatoriedad existe, no es el caso de lo que vamos a estudiar propiamente, pero estoy haciendo un caso extremo, pues evidentemente la asignación de recursos en un mecanismo, pues no necesariamente va a ser igual en el otro. Son los precios de equilibrio, es decir, el precio al que se transa el objeto al final, el mismo en los diferentes mecanismos. Esa es una pregunta relevante para saber si el subastador va a ganar lo mismo en un mecanismo o en otro. Otra pregunta importante a propósito de eso es la volatilidad del precio. Digamos, en algunas subastas
los precios tienden a ser más volátiles que en otras subastas. Entonces, si el subastador es averso al riesgo, él va a preferir una subasta donde los precios de equilibrio no sean tan volátiles. Y por supuesto va a preferir todavía más una subasta en la cual el valor esperado al que cierra la subasta pues sea superior en un formato versus otro. Entonces eso es clave. Preguntas súper importantes que tenemos que hacernos de lo que vamos a desarrollar aquí. Optimalidad para el subastador, pues es justamente qué formato me da a mí los mayores ingresos esperados. ¿Será que uso primer precio? ¿Será que uso segundo precio? ¿Será que uso tercer precio? ¿Será que uso inglesa, holandesa? Esas son las preguntas del millón. Bienestar social. ¿Será que si el subastador le preocupa el bienestar social, quizás su objetivo no es necesariamente que el subastador obtenga la mayor cantidad de ingresos esperados, sino que quiere cumplir con la subasta con un propósito de eficiencia asignativa, por ejemplo. Banco de la República, cuando le va a dar liquidez a los agentes del mercado, no está preocupado por prestarles la plata lo más caro posible, a la tasa de interés más alta posible, sino que los recursos se los lleven a aquellos bancos que más los necesitan. Esos entonces son criterios distintos que puede tener el subastador. ¿Hay o no incentivos a coludir? Lo que estaban preguntando anteriormente, esa pregunta es difícil. ¿Se quieren o no juntar los participantes para hacer una única oferta, obtener el bien de la forma más barata posible y después entre ellos hacen un acuerdo para repartirse los beneficios? Es una pregunta clave de la que no vamos a decir mucho en este curso, desafortunadamente. Son las reglas simples. Si usted hace una subasta con unas reglas complicadísimas, como en efecto se puede muy fácilmente hacer, los agentes no van a entender las reglas y no van a hacer ofertas que son consistentes con lo que uno esperaría de la teoría. Y bueno, con eso termino. El último es realmente un punto, en mi opinión, muy bonito que tiene que ver con econometría, pero más adelante yo lo puedo discutir a lo largo del curso simplemente para que ustedes vean la relevancia de esto cuando uno trata de mapear esto al mundo real con datos y hacer un poquito de análisis empírico. ¿Preguntas? ¿Alguien tiene preguntas, por favor?